A lo largo de casi 20 años, la saga de God of War ha crecido hasta contar con alrededor de 11 títulos, incluyendo 8 para consolas y portátiles, además de 3 para otros dispositivos que probablemente no sabías que existían. En esta ocasión, repasaremos lo peor de cada uno de estos juegos. Es importante aclarar que esta es una opinión personal y no implica que estos títulos sean malos en lo absoluto, solo lo hacemos para divertirnos un rato. Los invito a compartir sus propias opiniones en los comentarios, y sin nada más que decir, relájense, agarren su peluche de Nemesio y comencemos. El juego que dio inicio a esta época odisea griega es un título tan impresionante que incluso casi 20 años después sigue destacando por su apartado visual y jugable. Sin embargo, no está exento de ciertos errores. Uno de los puntos que más odié del juego son las infames secciones del balanceo en el inframundo. Estas partes se perciben como frustrantes y a veces injustas en comparación con el resto de la experiencia, afectando momentáneamente el ritmo del juego. Hablando de otro punto, una de las magias que no me gustó del todo es el rayo de Zeus. Una de las habilidades mágicas disponibles. Fue una magia muy situacional, combinada con el alto consumo de barra de magia, hacía que fuese difícil justificar su uso frente a otras opciones. Por ejemplo, a comparación de la furia de Poseidón, se convirtió en la magia más dominante y versátil, ya que no solo infligía un gran daño, sino que también cubría un área amplia, facilitando los combates contra múltiples enemigos. Quizás una solución interesante habría sido introducir enemigos inmunes a ciertas magias, obligando al jugador a experimentar con toda la variedad de habilidades disponibles, y no solo lanzar furia de Poseidón a todo lo que se mueva. El segundo título de la saga llevó todo lo que amamos del original a un nivel completamente nuevo. Más jefes, cada uno más épico que el anterior, una acción mucho más intensa y, para alegría de muchos y para mí, menos secciones de balanceado frustrantes. Además, la narrativa que nos sumerge en el inicio de la venganza de Kratos contra los dioses del Olimpo es simplemente espectacular, consolidando al juego como una joya narrativa dentro del género. Sin embargo, aunque podría decir que este título es perfecto, estaría mintiendo. Existe un punto que para mí es uno de los más frustrantes de todo el juego, y que fue el que me hizo renegar a mis poderosos 8 añitos. ¿Y qué hacía un niño de 8 jugando un título tan violento? Pues bueno, me refiero a la sección de escoltar al traductor. Nunca he sido fanático de ese tipo de mecánicas en los videojuegos, y esta parte no fue la excepción. A pesar de ser destinada como una sección que tenemos que proteger a alguien débil ante una oleada de enemigos, esta se caracterizaba por ser una de las secciones más difíciles de todo el juego, especialmente en la máxima dificultad, donde podía volverse frustrante por la precisión, cuidado y rapidez que esta parte nos exigía. Y antes de que empiecen a dejar sus dislikes o comentar su odio, hay que reconocer que este detalle es algo que solo me pasó a mí y no opaca en lo absoluto el brillo de esta entrega. God of War 2 es sin lugar a dudas una obra maestra que perfeccionó la fórmula de su predecesor y nos dejó con ganas de mucho más. El primer God of War lanzado para una consola portátil fue una gran hazaña técnica y una experiencia digna de la saga. Gráficamente sorprendió al aprovechar al máximo el hardware, ofreciendo un nivel visual impresionante para una portátil. Si bien no es el mejor título de la franquicia, logró defenderse bastante bien frente a los juegos principales y dejó una buena impresión entre los fanáticos. Sin embargo, no estuvo exento de puntos débiles. Probablemente lo más criticado fue el arma secundaria. A pesar de ser más poderosa, su lentitud le hacía poco práctica en comparación con las icónicas espadas del caos, que seguían siendo la opción más viable y versátil en combate. Otro aspecto que no terminó de convencerme fue el sistema para alternar las magias, que requerían presionar R más triángulo. Este esquema de control resultaba ciertamente incómodo y poco intuitivo, especialmente considerando que podría haber aprovechado las flechas del pack direccional para una transición más fluida. Además, por último, la duración del juego era relativamente corta, pero esto se entiende dada la limitación de la consola portátil. God of War 3 fue el primer título que tuve la oportunidad de jugar en mi Play 3 y debo decir que me dejó absolutamente impactado. El nivel de detalle gráfico era algo fuera de serie, las texturas, los modelados y esa sangre que se impregnaba en el cuerpo de Kratos después de cada combate me dejaron con la boca abierta. Fue una experiencia que definió para mí lo que significaba la nueva generación de consolas en aquel momento. En cuanto a la historia, tampoco se quedaba atrás. La narrativa nos sumerge en un desenlace violento, épico y cargado de emociones que retrata el fin de la venganza de Kratos contra los demás dioses. Sin duda, un relato digno en la mitología que tanto caracteriza a la saga. Pero aquí no hemos venido a hablar de lo bueno, sino de lo que pudo ser mejor. Uno de los mayores bajones que experimenté fue cuando al terminar el juego y emocionado por rejugarlo, quise hacerlo con un nuevo atuendo para Kratos, como era tradición en las entregas anteriores. Pero para mi mala suerte, me llevé una sorpresa nada agradable cuando me di cuenta que prácticamente no había trajes disponibles en la versión original del juego. Las opciones eran muy limitadas, y lo peor es que los trajes adicionales estaban bloqueados detrás de ediciones especiales o requerían códigos que venían
en otros juegos. Esto fue bastante decepcionante considerando que en los títulos anteriores siempre había una variedad interesante de atuendos que no solo eran estéticos, sino que también ofrecían cambios en las estadísticas o habilidades. Con esta decisión creativa me quitaron un poco las ganas de rejugar el juego. Mentira, me lo pasé como 30 veces. Ghost of Sparta fue el segundo título de la saga lanzado para la portátil de PlayStation. Y vaya que es un gran juego. Nos sumerge en los eventos que ocurrieron entre God of War 1 y 2, ofreciéndonos una perspectiva más profunda de Kratos y explorando las razones detrás de su transformación en un hombre completamente consumido por la venganza. Este desarrollo narrativo lo convierte en una pieza clave dentro de la cronología de la saga. En términos de gameplay, el juego mejoró significativamente los errores de su predecesor, Chains of Olympus. Las armas secundarias finalmente se sienten útiles y satisfactorias de usar, aportando una variedad real al combate. Además, solucionaron el molesto sistema de alternar entre magias que requería el uso de combinaciones incómodas. Pero al igual que me pasó con God of War 2, me fue muy difícil encontrar algo realmente malo en este título. Pero si tuviera que señalar algo, serían ciertos enemigos específicos llamados los Siervos de Keres. Las variantes de estos enemigos siempre han sido molestas en la saga, pero aquí parecen llevadas al extremo. Lo más frustrante es que no contamos con una manera eficiente de controlarlos. A diferencia de God of War 3, donde podíamos sacarlos del suelo con las espadas del exilio, mientras que en Ghost of Sparta no tenemos una manera eficiente de hacerlo, lo que los hace mucho más difíciles de enfrentar. Además, su resistencia es notablemente mayor, lo que aumenta la frustración en combates mucho más largos. Ya veo los comentarios diciendo cómo llora por la dificultad. Tráiganle una falda a la niña. Pero antes de seguir, recuerda que la mejor manera de apoyar el canal es suscribiéndote, dejando tu like y comentar cualquier cosa, lo que sea, lo que se te venga a la mente, cualquier cosa. Solo hazlo o Nemesio pagará las consecuencias. En comparación con otros spin-offs de la saga de God of War, este título se siente un poco fuera de lugar. La historia carece de la relevancia y la fuerza emocional que caracteriza a las demás entregas, llegando incluso a volverse aburrida en ciertos momentos. Me da la impresión que intentaron exprimir al máximo la saga griega de Kratos con una trama que no alcanzaba el nivel épico que los fans esperaban. Pero hablando de la jugabilidad, hubo decisiones que no terminaron de encajar. Un ejemplo claro son las armas que podíamos recoger en los escenarios. Aunque la idea parecía interesante en papel, en la práctica resultaron decepcionantes. Estas armas tenían un uso extremadamente limitado, ya que se rompían después de unos cuantos golpes. Y para colmo, la mayoría de ellas ofrecía una experiencia jugable muy similar, lo que le restaba variedad y utilidad real. Pero lo que personalmente me molestó más en realidad fue la inclusión del modo online y que este era 100% necesario para completar el platino del juego. A pesar de que completar un platino en realidad no vale nada, particularmente a mí sí me gusta exprimir al máximo obteniendo los logros de estos juegos, y en especial la saga de God of War. Siempre he odiado que los videojuegos que se centran en el modo historia y que en ocasiones sacan un modo multijugador para así alargar la vida del juego, nos obliguen a tener que jugar el modo multijugador en línea para completar todos los logros. En este caso particularmente, el modo online no ofrecía nada especialmente memorable. Se sentía más como un añadido innecesario que como una parte integral del juego. A pesar de todas estas cosas malas que he mencionado, el juego me gustó bastante, no tanto como los juegos de la saga principal o los de PSP, pero sí fue un juego que le dediqué bastantes horas. Quizás el mayor problema de esta entrega es que llegó con la enorme presión de intentar superar o igualar a God of War 3, ya que este salió 3 años después. Tras las críticas divididas que recibió God of War Ascension, Santa Monica Studio y Cory Barlog decidieron replantearse completamente el futuro de la saga. Para sorpresa de todos, optaron por un giro de 180 grados, un cambio arriesgado que resultó ser todo un acierto. Este nuevo enfoque no solo revitalizó la franquicia, sino que también nos entregó una de las mejores historias de la saga y de los videojuegos en general. El cambio fue radical. La jugabilidad pasó de ser un hack and slash frenético a un sistema más pausado y estratégico. Con una cámara colocada sobre el hombro de Kratos, esto dio lugar a combates más medidos, donde era crucial saber cuándo atacar, cuándo cubrirse y cómo aprovechar las habilidades del hacha de Leviatán. Aunque fue un cambio drástico, logró mantener la esencia de la saga mientras ofrecía algo fresco y novedoso. Sin embargo, a pesar de ser un título excepcional, hay aspectos que no me terminaron de convencer. Uno de ellos fue la mecánica de los viajes rápidos. Aunque se agradece su inclusión para ahorrar tiempo en los desplazamientos, la forma en que estaba implementada resultaba tediosa. Tener que ir a ese mundo intermedio, esperar la animación y luego lanzarse para llegar al destino, hacía que el proceso fuera menos ágil de lo esperado. Si bien era más rápido que recorrer largas distancias en balsa o a pie, se sentía como una solución que podía haberse pulido un poco más. Otro punto que generó críticas fue la limitada variedad de minibosses. Esta saga siempre se ha destacado por sus imponentes y memorables diseños,
con enemigos que no solo eran desafiantes, sino también visualmente impactantes. En esta entrega, sin embargo, la variedad dejó mucho que desear. Los pocos minibosses que había eran reutilizados con simples cambios de color, lo que restó esa sensación de sorpresa y emoción que siempre caracterizó a los enfrentamientos de God of War. Pero ya hablando en serio, lo peor de este juego es que no incluyera desnudos. Bueno, Kratos ya está maduro, ya sentó cabeza, ¿se entiende? Vamos Kratos, parpadea 2 veces si necesitas ver al menos un píxel de teta. Boy. Y para cerrar, hablemos del último título de la saga, la secuela directa del juego anterior. En esta entrega, seguimos el viaje de Kratos y Atreus mientras intentan evitar el Ragnarok, el fin del mundo según la mitología nórdica. Y bueno, lo peor de este juego es... No sé. Bueno, me atraparon. La verdad es que no lo he jugado aún. He tenido la oportunidad de disfrutarlo, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo. Así que, ¿qué tal si llegamos a 400 likes y le dedico un video completamente hablando solo de este juego? Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si para el siguiente video quieren lo peor de cada Pokémon, comenten Pikachu peruano. Pero si en cambio quieren lo peor de cada Batman Arkham, comenten Batman sin papas. Bueno, ya se la saben. Cuídense, báñense, les mando un besito y recuerda, Te amo. nos vemos.